Ok, bien, ¿se oye? Sí. Eh, ¿Y ahora? Entonces, repito otra vez, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy con dos anuncios. Uno, la segunda versión, o una versión un poquito menos peor de lo de sucesiones y series, ya está en la página web educativa, ¿no? Entonces ya ustedes pueden consultar ese material. Vienen más problemas, vienen un poquito mejor explicadas algunas cosas, vienen varias demostraciones que no aparecían en las notas previas. Y bueno, yo me voy a basar para hacer el examen en esas notas, ¿no? ¿Cuándo es el examen? Es el próximo sábado. ¿A qué horas es el examen? Ajá. Bueno, yo les voy a dejar el examen el viernes a las 9 de la noche, algo así. Ajá. Por ahí de las 9 de la noche voy a subir, yo les voy a mandar un correo con el examen, espero que no se me olvide anexar el examen. Ajá. Entonces yo les subo el examen, va a estar en Gradescope y van a poder subir el examen justo hasta las 9:30 del sábado. 9:30, 9:30 y un segundo ya no van a poder subir nada. ¿Está claro? Entonces, eh, ya quedamos. Próximo sábado, esta entrega del examen. Yo les voy a dejar, o sea, que lo trabajen, eh, ¿cómo se llama? Desde el viernes en la nochecita. O sea, pueden consultar libros. ¿Qué libros yo uso mucho para este? Son dos libros que ya no he visto mucho, pero uno sí, lo acabo de, o sea, que sí está. Es bueno, hay uno que se llama Cálculo Infinitesimal, de algo así de Kuratowski. Ese es un libro muy bonito, donde se habla mucho de sucesiones. No vemos todo lo que está ahí, pero sí vemos varias cosas. Y el otro libro de la bibliografía es El Apóstol de Cálculo, el uno, Cálculos. Uh-huh. El Cálculos del volumen uno del Cálculos del Apóstol. También es muy útil. El otro libro que de repente me inspira es el Bartle, de análisis, de introducción al análisis, el primero, no el más básico. ¿Cómo se llama? Y algunas nociones, muchas ideas intuitivas, de repente uno las puede entender mejor en el Spivak de cálculos. Ajá. Entonces es más o menos la bibliografía eh, que ya la tienen ahí, no tengo que repetírselas, pero en sus sesiones creo que ahí están los ingredientes. Para mí lo más básico serían, yo me acuerdo, o sea, yo me baso mucho en el Kuratowski y en el Apóstol de cálculos, el volumen 1 del Apóstol y el Kuratowski. Creo que es Cálculo Infinitesimal el nombre del libro de Kuratowski. Ajá. Entonces yo me baso mucho en estos dos para lo de, o en eso me basé de alguna manera para construir esta parte del curso, ¿no? De lo de sucesiones y series. Entonces ya tienen ahí referencias, ojalá y las puedan bajar de la red o cuando menos ojearlas, ¿no? Eh, y vamos casi a empezar. Entonces, cálculo avanzado. Bien, es la clase 20. Se nos está acabando el trimestre. Y bueno, algo que vamos a hacer es, voy a hacer mucho, voy a hablar de topología. Topología tiene que ver con definir lo que son los conjuntos abiertos, los conjuntos cerrados en un espacio, ¿no? En general, en un conjunto. Sí, que en el contexto de topología se le va a llamar el espacio. Ajá. Entonces uno va a definir qué es un abierto, qué es un conjunto abierto, qué es un conjunto cerrado. Entonces uno tiene que más o menos tener presente la notación de conjuntos. Entonces rápidamente, esto es básicamente las nociones. Yo tengo la impresión de que ya llevaron ustedes, ya vieron algo de conjuntos, ya tienen ciertas ideas de conjuntos y son esas ideas las que voy a tratar de repasar brevemente sobre cómo trabaja uno con conjuntos. Bien, vamos a empezar.
Sí, por supuesto aquí van a ver mucho escrito. Déjenme hacer un poquito más grande para que se vea más nítido. Ajá, muy bien. Entonces, primero, la igualdad de conjuntos. ¿Cómo sabemos, cómo decimos que dos conjuntos son iguales? ¿No? Aquí está. Decimos que dos conjuntos son iguales. Básicamente uno tiene dos conjuntos son iguales si todo elemento del de uno de los conjuntos está en el otro y viceversa, todo elemento del otro está en el uno. ¿Sí está claro? Entonces, la idea de igualdad es en términos, uno, por ejemplo, cuando habla de conjuntos, habla de elementos del conjunto. Uno va a caracterizar un conjunto diciendo qué tipo de objetos son los que pertenecen a ese conjunto. ¿Sí está claro? Entonces, cuando uno quiere especificar un conjunto, tiene que fijarse muy bien cuáles son las condiciones que se le pide a los objetos que van a estar en ese conjunto. Y al revés también es muy importante. Si uno ya tiene un conjunto y quiere saber, o sea, qué propiedades, o sea, uno revisa cuáles son las cualidades de los elementos del conjunto y sabe que cualquier objeto que agarre ahí, cualquier elemento que agarre de ese conjunto, va a tener esas propiedades, ¿no? Entonces, para poder hablar de un conjunto, uno básicamente necesita decir qué está y qué no está en el conjunto. Bien. Ajá. De manera clara, ¿no? O sea, bien. Entonces, ¿cuándo va a decir que dos conjuntos son iguales? Tiene que ver con sus elementos y que de alguna manera se cumplen esas dos cosas. Todo elemento de A, todos ya conocen esta notación, X es elemento de A, o todo elemento que está en A, ajá, también está en B, ¿no? ¿Sí? Y todo elemento de B tiene que estar en A. Entonces, si dos conjuntos son iguales, quiere decir que todo elemento de uno de ellos, ¿sí? Está en el otro y todo elemento del otro está en el uno. Sí, está claro. Y viceversa. ¿Qué pasa si yo sé que todo elemento de un conjunto está en otro y que todo elemento del otro está en el uno? Entonces yo puedo afirmar que los dos conjuntos son iguales. Entonces, si yo sé que son iguales, ya sé que todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A. Pero además, si yo quiero ver que son iguales dos conjuntos, tendría que checar dos cosas. Que todo elemento de A sea un elemento de B y que todo elemento de B esté en A. ¿Sí está claro? Hay que checar las dos cosas, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que quiere decir la igualdad. Entonces, así es más o menos como uno empieza a trabajar conjuntos. Ve el conjunto, ve las cualidades de los elementos que tienen que estar en el conjunto y entonces, si uno quiere ver si algo está o no está ahí, agarra uno y ve si el objeto que está agarrando a uno tiene las cualidades de los bichos que están en el conjunto dado, ¿no? ¿Sí? Y entonces sí está. Y también a la vez, y así uno ve eso, pero también a la vez, cuando uno agarra un elemento del conjunto, ya sabe cuáles son sus cualidades, ¿sí? Automáticamente al sacar un elemento de ese conjunto sabe que va a tener las cualidades requeridas. Eso siempre hay que tenerlo presente cuando uno habla de conjunto. ¿Qué cualidades son las que dicen? O sea, ¿cómo sé cuando un elemento está ahí? Uh-huh. Y luego también la otra parte que uno tiene que pensar es, me dan un elemento de ahí, ¿qué puedo decir de ese elemento? Entonces, cuando uno piensa en conjunto, siempre tiene estas dos cosas. Uno, ¿cómo puedo saber si un elemento está o no está en el conjunto? Y dos, ¿qué puedo decir de un elemento que ya sé que está en el conjunto? Y eso está caracterizado todo está caracterizado por las cualidades de los elementos del conjunto, las condiciones que definen el conjunto. Y eso tiene que ver con cómo que necesito para que un elemento esté o no esté en el conjunto. Bueno, subconjuntos. ¿Cuándo digo yo que un subconjunto B está contenido en un conjunto A o que es subconjunto? Ajá, B es subconjunto de A. Uno escribe así el símbolo con una C estilizada, esta que está aquí, y dice B está contenido en A, significa que todo elemento de B es un elemento de A. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que nada más se cumple una de las mitades, ¿no? Se cumple esto, ¿no? Esta mitad de la igualdad, en la que todo elemento de B es un elemento de A. En este caso, cuando todo elemento de B es un elemento de A, diremos que el B está contenido en A, ¿cómo se llama? Que B es su conjunto de A, y también dicen que A contiene, aquí se me olvidó poner, aquí A contiene, a ver, es otra manera, a ver, otra manera de decir exactamente lo que acabamos de escribir. Esto quiere decir, ¿qué significa? Que cuando agarren cualquier elemento en B,
ese elemento debe ser un elemento de A. Si ustedes pueden establecer esa igualdad, ya saben que el conjunto B va a estar contenido en el conjunto A, o va a ser su conjunto de A, como quieran llamarlo, o A va a contener al conjunto B, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y ese es más o menos el criterio para saber. Por supuesto, si todo elemento de un conjunto está en el otro, todo un conjunto está en otro, quiere decir que este primer conjunto debe de ser un subconjunto de este de acá, ¿no? O sea, debe ocurrir esto. Note que es un sí, solo sí. ¿Ah? Igual acá, sí, solo sí. Bien, entonces, lo que estoy... muy bien. La observación es la mitad de lo que está acá, ¿no? ¿Qué necesito para que un conjunto sean iguales? Para que dos conjuntos sean iguales, que todo elemento de uno de ellos esté en el otro y que todo elemento del otro esté en el uno. ¿Qué es lo que quiere decir que B contenga A? Pues que se cumple esto, ¿no? Que todo elemento del otro está en el uno. Y entonces, si yo además tengo, o sea, si además esto de acá significaría esta segunda parte, si se fijan, todo elemento de A está en B, significaría esto de aquí, quiere decir que A está contenido en B. Y todo elemento de B, por lo que acabamos de decir, está en A, quiere decir que B está contenido en A. Entonces, básicamente, esta definición de igualdad es equivalente a mostrar que un conjunto A es igual a un conjunto B si A está contenido en B y B está contenido en A. Si A es un conjunto de B y B es un conjunto de A. Sí, está claro, si se cumplen las dos cosas, entonces ya sé que se cumple la igualdad de conjuntos. Entonces, una manera de checar que los conjuntos son iguales es viendo que se cumplen las dos contenciones, ¿no? Ok, ¿qué otras cosas hay con conjuntos? La diferencia de conjuntos, esta de aquí, uno le A menos B, y la caracterización, déjenme ponerla aquí, es todos los elementos de A, todos los elementos que pertenecen a A, pero que no están en B. O sea, tienen que no ser unos elementos en B. ¿Sí está claro? Entonces, quitarle a A todos los elementos que están en B, básicamente es la idea. De ahí el término de resta de conjuntos, ¿no? Ajá. A, le quito todos los elementos que estén en B. Vamos a ver ejemplos de eso. Rápidamente los voy a poner. Y si exactamente como estoy diciendo aquí. ¿Cómo se llama? Es un elemento está en la diferencia A menos B. Sí, solo sí. El elemento es un elemento de A, pero y el elemento no está en B. Ejemplos. Por ejemplo, tienen aquí este intervalo. El intervalo abierto, AB. Este es un conjunto en la recta numérica, el intervalo AB. Son todos los números que son mayores que A y menores que B. Ajá. Y ahora me agarro el conjunto. Vamos a agarrar, por ejemplo, el conjunto. Aquí está C y aquí está D. Este primer intervalo es A. Y este segundo intervalo, que sea B. Muy bien. ¿Quién sería A menos B? Bueno, A menos B serían los elementos que están en A, pues serían todos estos, todos los que están acá, pero que no están en B. O sea, los de B serían estos, hasta aquí, no todos estos. Los de acá sí están en B, incluyendo este. Por lo tanto, la diferencia debe de ser este de acá, debe de ser justamente la diferencia. Son los elementos de A que no están en B. Estos son los elementos de A que sí están en B, esos quítenlos. Es lo que le están quitando, de ahí el término diferencia o resta. Es quitarle a todos los elementos de B. ¿Sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, que ya no es tan sencillo, es hagan, por ejemplo, el intervalo menos 1 a 1, ya quítenle el conjunto formado por el 0. Entonces sería aquí le quitamos el 0, entonces aquí como que poner una bolita, ¿no? Como diciendo, ahí ya no sé, ahí no hay nada, ¿no? Entonces sería todos los puntos del intervalo, excepto el 0, ¿no? Quitando el 0. Entonces, esa es más o menos la notación del conjunto diferencia. Por supuesto, cuando uno trabaja con conjuntos, sus elementos, uno tiene, para hablar de un conjunto, uno tiene que decir o sea, qué cualidades tienen los objetos que pertenecen a ese conjunto. ¿Cuáles son las cualidades que caracterizan o que se requieren para que el objeto esté en el conjunto? Muy bien. Entonces, eso requiere por lo general establecer un contexto. ¿Con qué voy a trabajar? ¿Qué tipo de bichos voy a trabajar? Voy a trabajar con los alumnos del curso, los alumnos virtuales del curso de cálculo avanzado 1, ajá, o voy a trabajar con los números reales, o voy a trabajar con los números naturales, o voy a trabajar con los números enteros. Entonces,
uno ubica un primer contexto general. Nosotros, los contextos con los que trabajamos tendrán que ser los de conjuntos de números reales, son los que vamos. Entonces, en ese sentido, los bichos que usamos van a ser los números reales, por lo general. A veces hablaré de letras, a veces hablaré de los nada más de los enteros, o de los naturales, o del conjunto de los puros racionales, sí está claro, pero en el contexto en el que uno está trabajando, que va a ser, por ejemplo, en nuestro caso va a ser números, a ese contexto, a esos bichos que están incluidos ahí, se le llama el conjunto universo. Entonces, por ejemplo, nosotros, muchos de los conjuntos que, por ejemplo, lo que estoy definiendo ahorita, son los intervalos AB, el intervalo cerrado C, abierto D, ajá. Esos intervalos, ¿cómo se llama? Esto no está, ¿no? Lo que no está en la diferencia. ¿Cómo se llama? Son elementos, están formados por bichos que son números reales. Puntos en la recta, pero puntos en la recta, recuerden, se pueden identificar con números reales. Y, ¿cómo se llama? Y ese es más o menos el concepto. El otro concepto que está aquí es el complemento de un conjunto. Entonces, aquí sí tendremos que tener un contexto. Cuando tengamos el conjunto universo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que está pasando aquí. Si ya te establecimos un conjunto universo, para nosotros el conjunto universo, a menos de que yo diga lo contrario, son los números reales. Todos los bichos con los que vamos a trabajar son números reales. ¿Está claro? A menos de que yo diga, ojo, estos no son un conjunto de números reales, es un conjunto de lo que se me dé la gana, ¿no? Lo que sea. ¿Sí quedamos claros? Bien. Entonces, cuando yo tengo un conjunto universo y me fijo en un conjunto A, entonces me fijo en todos los elementos que no están en A. ¿Sí está claro? Y eso les llamo el complemento. Básicamente serían todos los elementos del universo, del conjunto universo, que no están en A. En breve, la idea que está atrás del complemento es todos los elementos que no están en A. ¿Qué elementos? Los elementos, por supuesto, de nuestro conjunto universo. Bien, entonces voy a borrar acá. Esto es rápidamente algunas de las nociones que ya más o menos conocen. Repaso, pues. Ajá, sobre lo que es conjuntos. Entonces tenemos qué cosas. ¿Qué quiere decir que dos conjuntos sean iguales? ¿Qué quiere decir que uno esté contenido en el otro? ¿Qué es la diferencia de dos conjuntos? Que a un conjunto le quitamos, ¿cómo se llama? Entonces, tenemos esto. ¿Qué otras cosas tenemos? Trabajamos con conjuntos. Si ya se acordaron, sí, la unión y la intersección. Son operaciones claves. Cuando uno trabaja con conjuntos. De hecho, van a tener operaciones claves para trabajar con conjuntos, van a ser la diferencia o complemento y complemento, pues. Y las otras son la unión y la intersección, ¿no? Operaciones es así como, también como entre comillas, pero bueno. No vamos a trabajar con la unión de dos conjuntos. Por lo general, en estos contextos, es agarrar cualquier familia de conjuntos, y quien puede ser 3, 4, 10, un número equivalente a los naturales, que se llama un conjunto numerable, o puede ser un conjunto mucho más feo. Pero ustedes tienen una familia de conjuntos. ¿Quién es esa familia de conjuntos? Puede ser lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una familia de conjuntos, ¿sí? Yo puedo hablar de la unión de ellos. Eso me va a generar un nuevo conjunto, que es la unión. ¿Y básicamente, cuál es la idea de la unión? Pues es agarrar, fijarme en todos los elementos que estén en alguno de los conjuntos a algo. Entonces, lo que básicamente es equivalente. ¿Qué quiere decir que un elemento esté en la unión? Pues quiere decir que el elemento está en alguno de los elementos, de los altos, de los conjuntos que estoy uniendo, en alguno de los elementos, de los conjuntos que estoy uniendo. Entonces, si un elemento está en la unión, quiere decir que debe de estar en alguno de los conjuntos que estoy considerando en la unión. Y al revés, si yo tengo un elemento que está en alguno de los conjuntos de las alfas, entonces ese elemento por fuerzas
está en la unión. Es básicamente, entonces la unión es, agárrense conjuntos y fíjense en el nuevo conjunto que se forma por todos los elementos que están en los conjuntos que ustedes consideraron, ¿no? Por ejemplo, en el mismo contexto en el que estábamos, tendríamos aquí a B, aquí teníamos a C, aquí teníamos a D, y nos fijamos en el conjunto era este, ¿no? El intervalo abierto a B y el cerrado C abierto D, ¿no? Y entonces, ¿quién es la unión? Bueno, la diferencia fue ¿no? ¿Quién es la unión? La unión serían los elementos que están en A, en el primer conjunto, que sería el intervalo abierto a B, y luego los elementos que están acá también estarían en la unión. ¿Qué necesito para que algo esté en la unión? Que esté en alguno de los conjuntos. Entonces, ¿quién es la unión? Pues todos los conjuntos, todos los puntos, en este caso números, que estén o en el intervalo AB o en el intervalo CD, ¿no? ¿Cómo se llama? Y es lo que significa que estén en la unión. Bien, ¿qué es la intersección? Ahora vamos, nuevamente tengo mi familia y tengo la intersección. Y tengo su conjunto de índices, una manera de numerar o de distinguir un montón de conjuntos. Yo tengo por ahí un montón de conjuntos y tengo una manera de distinguirlos. Ajá. Esos son los subíndices. Ajá. Estos hay alfas. Sí está claro, y por eso pido que sean diferentes del vacío, porque sea una manera de distinguir a los diferentes conjuntos con los que estoy hablando. Ajá, muy bien. ¿Y qué significa entonces la intersección? La intersección básicamente es lo que está aquí dicho, y es que son los elementos que estén en todos los conjuntos con los que yo considere aquí, ¿no? Todo, o sea, tendría que ser, para que esté en la intersección un elemento, ese debería estar en todos y cada uno de los conjuntos de la familia que estoy considerando. Recíprocamente, si un elemento yo puedo verificar que está en todos los elementos de una familia, entonces yo puedo garantizar, perdón aquí, X está en la intersección, ay Dios, de las alfas, ¿no? Yo puedo garantizar que X está en la intersección. Entonces, repito, si X está en la intersección, el conjunto de intersección de toda la familia de conjuntos alfa, quiere decir que X, el punto, el elemento, está en todos y cada uno de los conjuntos que están aquí considerados. Y recíprocamente, si yo tengo un bicho que está en todos y cada uno de los conjuntos que estoy considerando, entonces el bicho es un elemento de la intersección. Entonces, ¿está claro? ¿Cómo sé si un elemento está en la intersección? Verifico que estén todos los conjuntos que estoy intersectando. ¿Ok? ¿Qué sé de un elemento que está en la intersección? Pues que está en todos los conjuntos que estoy intersectando, valga la redundancia. En el caso de 2, nuevamente regresamos acá a B, CD, ¿y quién sería la intersección? Estos de aquí están en el primer conjunto, en el intervalo AB, pero no están acá. Recuerden, para que esté la intersección tiene que estar en los dos. Estos de acá, si se fijan, nada más están en el intervalo CD. Estos de acá nada más están en el intervalo AB. Esos no podrían estar en la intersección porque para que esté la intersección tiene que estar en todos los conjuntos que estoy considerando. En este caso, en los dos conjuntos que estoy considerando. Y eso me daría en estos puntos que están aquí, ¿no? De hecho, en este caso podríamos ver que, entonces déjenme ponerle aquí. A ver, fíjense, el intervalo AB unión el intervalo CD abierto acá, así como está dibujado aquí en este caso, este va a ser igual al intervalo AD, ¿no? Abierto. Y acá fíjense, aquí tendríamos que AB intersección CD en el dibujito, de acuerdo a lo que está en el dibujito, esto sería justamente el intervalo C, cerrado C, B. Ajá. Ese sería la intersección. Son los que están en los dos, en todos y cada uno de los elementos del conjunto. Y esa es la idea de la definición de intersección. ¿Vamos? Bien. Entonces, estoy repitiendo básicamente esto. Si alguien se pregunta esto de las familias, ahorita les voy a dejar ponerles un ejemplo de un conjunto así.
aquí mismo, estos de familias, de conjuntos y la unión y la intersección. Estos surgen muchas veces en cálculo, ¿no? Déjenme un poquito para arriba. Por ejemplo, me voy a fijar, ¿y ahora? Me voy a fijar en los siguientes conjuntos. El conjunto de todos los números reales, tales que x cuadrada es mayor que alfa. Y este conjunto yo le llamo a sub alfa. ¿Quién es este conjunto? Por ejemplo, ¿quién sería a 1? Pues sería el conjunto de todos los números reales para los cuales x cuadrada es mayor que 1. ¿Quiénes son estos puntos? Bueno, me fijo en x cuadrada, aquí vamos a resolver las desigualdades de estilo cálculo diferencial. Se puede hacer con lo que vimos, aquí estaría el 1 y todos los que serían, déjenme ver, aquí estaría el 1, ¿no? Y entonces los que números cuyo cuadrado es mayor van a ser los que están aquí, ¿no? Todos estos a la hora que calcule su cuadrado les va a quedar mayor que 1, ¿no? Y todos los que estén aquí. A la hora que calculo su cuadrado, que es un punto, sí va a ser mayor que 1, ¿no? ¿Quién es A de 2 tercios? A de 2 tercios, estaría por acá el 2 tercios, no, 2 tercios un poquito más abajo. ¿Cómo se vería la 2 tercios? Sería el conjunto de números reales para los cuales x cuadrada es mayor que 2 tercios. Y eso sería fijarse, aquí está el 1, entonces me fijo en el 2 tercios, puedo pensar que está por acá, aquí está el 2 tercios, y sería fijarme en todos los puntos para los cuales x cuadrada es mayor que 2 tercios. Y esos serían todos los puntos que están de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? Donde aquí esto de aquí es el número 2 tercios y aquí la gráfica de la función x cuadrada. Entonces serían estos puntos de acá, así se ve. ¿No? Noten que este conjunto estaría definido, eso sería una familia, la alfa, estaría definido, por ejemplo, para todo número alfa, ¿sí? Mayor que 0. Y el conjunto de índices aquí sería mayor o igual que 0. Aquí podemos tomar el conjunto de índices igual a todas las alfas mayores o iguales que 0, reales, por supuesto, ¿no? Y entonces es lo que debería haber puesto alfa en i, ¿no? ¿Sí está claro? Y entonces aquí es una familia de conjuntos que, ¿cómo se llaman? De lo más, o sea, es una familia de conjuntos, que no es dos conjuntos, ni tres, ni nada, ni es una sucesión de conjuntos, es una familia de conjuntos, ¿no? ¿Qué tantos conjuntos hay? Pues hay tantos como números reales mayores o iguales que 0, se les ocurra, ¿no? ¿Sí? Bien, continúo. Bien, entonces, ya quedó claro la unión de lo que significa esta notación. ¿Cómo sé que un elemento está en la unión? Con que me fijo si está en alguno de los conjuntos, de los alfas, en uno de los conjuntos que estoy uniendo. Con que esté en uno de los elementos, en uno de los conjuntos, a ver, repito, vamos a regresarnos. Ah. ¿Cómo sé que un elemento está en la unión? ¿Cómo sé que un elemento está en la unión? Pues básicamente fijándome que esté en alguno de los conjuntos que estoy uniendo. Ajá. Si está en el primero, en el segundo, en el 1000 o para alguna alfa, no me importa cómo sea, pero está en ese conjunto, el elemento, tú ya sé que está en la unión. Viceversa. Si yo quiero saber, ¿qué puedo decir de un punto que esté en alguno de los alfas? Pues lo que puedo afirmar de volada es que está en la unión de todos los alfas. ¿Sí está claro? Entonces, sí es muy importante leerlo en las dos direcciones. Y lo mismo en el caso de la intersección, que aquí la puse mal, aquí está mal. Esto es, X está
es la intersección es hacia abajo, ¿no? Ay, Gustavo, otras cosas. ¿Sí está claro? Está en la intersección. ¿Qué significa que está en la intersección? Tiene que estar en todos los alfas. Entonces, ¿cómo le hago para ver si un conjunto está en la intersección? Si un punto, un elemento está en la intersección de una familia de conjuntos, lo que tengo que hacer es verificar que ese elemento pertenezca a todos y cada uno de los conjuntos. Ajá. Por lo tanto, siempre va a ser un poquito más difícil verificar que un conjunto está en la intersección. Viceversa. Si yo tengo un elemento y sé que ese elemento está en todos los conjuntos de la familia, entonces ese elemento debe ser un elemento de la intersección, o debe estar en la intersección de toda, de la familia de conjuntos, ¿no? Bien, entonces serían las operaciones con las que uno trabaja cuando trabaja con conjuntos. Tengo la impresión de que estas ya las vieron en su primer curso de álgebra, o en el segundo, ya no me acuerdo nunca, pero sí las ven. Déjenme avanzar rápido. Cada vez está más lento esto. No entiendo. Ah, bueno, ¿qué es lo que estoy enlistando aquí? Ah, las famosas propiedades que uno tiene cuando trabaja con los conjuntos, por ejemplo, que hablaba aquí no, de la unión y la intersección y complemento, ¿no? Ahorita sí creo que me faltaron algunas propiedades, estoy viendo ahorita que me faltaron dos al menos. Bueno, son de las propiedades clásicas. Primero, la unión A, unión B debe ser lo mismo que B, unión A. Si tengo dos conjuntos, no me importa cómo los, o sea, quién ponga primero y quién ponga después. ¿Qué significa que esté en la unión? Pues que esté en alguno de ellos, en A o que está en B, ¿no? En algún, que está en A o que, los elementos que estén en alguno de ellos. También si están en, o sea, si está en esta unión, pues quiere decir que o está aquí o está acá. Estoy diciendo lo mismo, empezando por orden distinto. Aquí estoy diciendo está en A o está en B, aquí estoy diciendo está en B o está en A. Pero es exactamente lo mismo, ajá, lo que estoy diciendo. ¿Qué significa? Igual la intersección, ¿no? Son todos los elementos que están en los dos, en A y en B. Son lo mismo que decir que todos los elementos que están en los dos, en B y en A. Que es exactamente lo que dice esto. No hay gran cosa. Otra de esas propiedades, el complemento del complemento de un conjunto es el conjunto. Recuerden, aquí cuando hable de complemento, estoy hablando de que ya tengo un conjunto universo definido. ¿Sí? Y entonces tengo eso que está ahí. Por supuesto, de las propiedades estas famosas, ¿cómo la ven ustedes? Creo que ven A, unión, no, pero que ponerlo. Aquí en esta A, unión, esta de aquí, ¿no? A unión B, intersección C. Dicen esto va a ser igual a A, unión B, intersección A, unión C. ¿Sí está claro? Esa sería la versión mínima de la propiedad que estoy enunciando acá arriba, ¿no? Donde aquí en vez de hablar de una familia de conjuntos alfa, nada más tengo dos. Y es una propiedad que ven ustedes. Bueno, que vienen si vieron teoría de conjuntos. Si no, pues es la oportunidad de verla. Confío que no les cueste mucho trabajo. Y uno puede agarrar y cómo justificar, cómo ver, por ejemplo, que esto es cierto que estoy diciendo acá. Ajá. Entonces, fíjense, ¿cómo verían que esta propiedad es cierta? Pues tengo que agarrar cualquier elemento aquí y ver que es un elemento acá y luego regresarme. Muy bien. ¿Qué quiere decir que esté aquí? Va. Entonces, tomo un elemento, agarro un elemento en A, unión, la intersección de las alfas, ¿sí? Por ejemplo. Nada más voy a probar una que otra de las que están aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues X debe estar en A, o bien, no le queda más que de otra, o X debe de ser un elemento de la intersección de los conjuntos alfa, ¿no? De la familia de conjuntos alfa. Muy bien. En el primer caso, ¿qué significa esto? Pues X está en A, ¿y esto qué quiere decir? ¿Dónde está? X debe de estar en A alfa para toda alfa. Para toda alfa y para todas las alfas. ¿Se acuerdan? La intersección. Para que un elemento esté en la intersección tiene que estar en todos los subconjuntos. Entonces, el que esté aquí significa estas dos cosas. ¿Pero esto qué quiere decir? X está en A unión a alfa para todas las alfas. ¿Y esto qué quiere decir? Si un bicho está en todos los elementos de una familia, en este caso, entonces esto de aquí implica, déjenme moverme tantito, esto de aquí va a implicar que X debe de estar
en la intersección de esta familia de conjuntos, ¿no? Ya no las alfas, sino de estas familias de conjuntos. ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí, ahora sí no puedo verlos, no sé si... No tengo sus caras, pero bueno. Pónganse a pensar tantito. Muy bien. Y vámonos de regreso. Ahora vámonos con el regreso. ¿Qué sería el regreso? Voy a moverme para acá. El regreso de la propiedad que quiero mostrar es esta igualdad que está aquí. No la pierdan de vista. Y lo que quiero mostrar es ahora que si X está en la intersección de unión a alfas, la alfa, entonces X debe de estar en el otro lado. Entonces hay que ver que X está en A unión. Entonces, ¿qué significa que esté en la intersección? Quiere decir que X está en A unión a alfa para toda alfa en I. Tiene que estar en todos los elementos de la familia, en todos los conjuntos que estemos considerando para que esté en la intersección. Y eso quiere decir que X está en A o X está en A alfa para todo elemento de la intersección. Entonces aquí tenemos que X esté en A. ¿Y qué quiere decir que X esté en alfa para todas las alfas? Pues eso quiere decir que X está en la intersección. Y entonces, ¿qué tengo? Si tomo una X que está en la intersección de estos conjuntos, entonces o bien X está en A o bien X está en la intersección de las alfas. Y esto de aquí es justamente lo que significa que X esté en A unión la intersección de las alfas, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos ver? Que todo elemento de aquí está acá. Y por lo tanto, son iguales, ¿no? Los dos conjuntos. Todo elemento de este es un elemento de acá, es esta parte que está aquí, ¿no? Esta mitad que está acá. Y por el otro lado, ahora, todo elemento de aquí, ¿no? Es esta parte de acá, es un elemento de este conjunto. Es la conclusión a la que llegamos, ¿no? Entonces ya tenemos todo elemento de este primer conjunto, es igual, está en el segundo conjunto y todo elemento del segundo conjunto está en el primer conjunto, por lo tanto son iguales los dos. Bien, entonces así es como uno argumenta, ¿no? Muy importante tener presente lo que significa, ¿no? ¿Sí? Esas cosas de que sí, solo sí, ajá, esto es muy importante asimilarlo y aprender a manejarlo. Bien, y como quería que aprendieran a manejarlo, aquí me faltan algunas propiedades. Déjenme regresar acá. Entonces aquí tienen una lista de propiedades que se pueden demostrar más o menos de la misma manera en que yo acabo de demostrar la que acabo de mostrar. Son en total 14, pero aquí me va a faltar una. Vamos a ponerle la 10 y medio. Aquí la estoy viendo. Y es la siguiente. ¿Cómo se llama? Aquí falta una que dice que cualquier alfa para alfa está contenido en la unión de todos los alfas, ¿sí? Alfa cero, para todo alfa cero. O sea, cada uno de los conjuntos que estoy uniendo es un subconjunto de la unión. O sea, la unión es un conjunto, digamos, más grandote, contiene a todo. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? A todos, a cada uno de los conjuntos que estoy uniendo. Otra, aquí con la intersección, dice aquí, si un conjunto está contenido en todos los conjuntos de la familia, entonces está contenido en la intersección. Noten que aquí, dejen poner sobre la 10 nada más, dice, si yo tengo un conjunto, es un conjunto, está contenido en un elemento de la familia, es lo que estamos diciendo para alguna alfa, si está en algún elemento de la familia, entonces el subconjunto también está contenido, el conjunto A también está contenido en toda la unión. Sí está claro con la intersección. Yo tengo su conjunto contenido en todos y cada uno de los alfas. Entonces ese sí está en la intersección. Ojo, para que un conjunto pueda yo afirmar que está contenido en la intersección de una familia de conjuntos alfa, de una familia alfa, el conjunto A debe de estar contenido en todos y cada uno de los conjuntos de la familia, ¿no? De los alfas. Y aquí me faltó otra propiedad que es al revés, ¿no? Noten que aquí la intersección son los elementos que están en todos los alfas.
y por lo tanto va a estar contenido en cualquiera para todo alfa 0 en I. La intersección de todos los alfas va a estar contenido en cualquiera de los alfas. ¿Sí está claro? Noten con la contraparte con respecto a la unión. Aquí todo elemento de la familia, todo conjunto de la familia está contenido en la unión. Ajá. Es lo que dice aquí, lo que estamos diciendo aquí. Todo elemento de la familia está contenido en la unión. Y fíjese lo que ocurre. La intersección está contenida en todo elemento de la familia. ¿Se dan cuenta ahí? Hay que tener cuidadito con cómo maneja las cosas. Pero aquí quedó esta propiedad que no la puse. Ajá. ¿Cómo se llama? Y me faltó una más que debería estar aquí con los complementos. Y es que las siguientes... bueno, por ejemplo, aquí está de acá. Si yo tengo que un elemento está, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Si todos los elementos están contenidos, todos los elementos, todos los conjuntos de la familia están contenidos en un mismo conjunto A, entonces la unión también está contenida en el conjunto A, y lo mismo, si una alfa, perdón, aquí no es para todo, para alguna, ay, pues, si alfa contenido en un conjunto A para alguna alfa en I, ajá, entonces la intersección también está contenida en A. ¿Sí? En ese conjunto. ¿Sí está claro? Entonces, si uno de los conjuntos que estoy intersectando está contenido en un conjunto A, toda la intersección va a estar contenida también en el conjunto A. Otro, decir que dos conjuntos, aquí, ¿esto qué quiere decir? A intersección B igual al vacío. Esto de aquí significa que no hay elementos en común, ¿no? Ahorita déjame ponerlo acá, déjenme irme, ok, vamos a irnos un poquito más para arriba. Señalar esta de aquí. ¿Cómo decimos? ¿Qué significa? ¿Cómo decimos que A y B no tienen elementos, elementos en común? ¿Cómo decimos esto? ¿Qué significa esto? Bueno, una manera de decir esto es que no hay ningún elemento en común, quiere decir que ¿cuántos elementos están en los dos? No hay. Eso es decir que B intersección A es el vacío, ¿sí? Aquí estoy asumiendo, ya todo el mundo espero que conozca que este es el conjunto vacío, es el conjunto que no tiene elementos. ¿Está claro? Lo necesitamos para poder establecer muchas cosas y entonces una manera de decir que A y B no tienen elementos en común es que su intersección sea vacía. Y otra manera de decir eso es decir que B esté completamente contenida en el complemento de A. Si todos los elementos de B están en el complemento, ¿se acuerdan quién es el complemento? Todos los que no están en A. Si B, todos los elementos de B están en el complemento, quiere decir que todos los elementos de B no están en A. Eso quiere decir que no hay elementos de B en A, no tiene elementos en común. Sí está más o menos claro. Y otra de esas que se me fue, aquí, es que, la diferencia. A menos B es A intersección B complemento. Son todos los elementos de A que no están en B. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar en A, perdón, y, ¿no? También deben de estar en el complemento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no estén en B? Quiere decir que están en el complemento, es la relación que hay. Un elemento está en el complemento si no está en B. Si está claro, un elemento no está en B, quiere decir que está en el complemento. Y entonces, ¿cómo se llama? Tienes esta otra propiedad, A menos B, es igual a A intersección y complemento de B. Bien, estas son algunas de las propiedades que uno tiene para los conjuntos. Las dejo ahí y les hago como una invitación, y es en serio, si no dominan bien sus conjuntos, es una cuestión de lenguaje, de pensar qué significa cada cosa y cómo ver que son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas maneras de decir lo mismo. Básicamente aquí ocurre eso. Entonces sí es una reflexión un poquito a nuestra lógica
y a lo que significan lo que estamos diciendo, nuestras palabras, ¿no? ¿Qué otra manera tenemos de decir exactamente lo mismo? ¿Sí? En este contexto, ¿qué otra manera tenemos de decir que un elemento pertenece a tal cosa, ¿no? A tal bicho, a tal conjunto, a la unión, a la intersección, a lo que sea. ¿Sí está claro? ¿Qué otra manera tengo de decir eso? Por cada forma de decir eso, tengo una manera de hablar de que, de ver que el conjunto es igual a, ¿no? Cuando digo tengo otra forma de hablar de eso, quiere decir una forma equivalente, diciendo lo mismo, pero usando otras expresiones, otro tipo de términos. Y eso es básicamente lo que está aquí. Entonces, sí, voy a asumir que sus ideas básicas de conjuntos, este tipo de cosas, las tiene. Y aunque todavía no las tengan muy afianzadas, si se ponen a revisar lo que dice cada una de estas propiedades y tratan de ver cómo demostrarlas, junto con las que me faltaron, ¿cómo se llama? Van a adquirir confianza en cuanto al manejo de conjuntos. ¿Sí está claro? Recuerden, aquí muy importante, ¿de qué otra manera puedo decir que tengo esto, ¿no? Que tengo esta cualidad. ¿Sí? Bien, entonces eso es clave aquí. Ok, entonces seguimos. Eh, bien, y ahora sí. La topología de los reales. Voy a hablar de la topología de R, de los números reales, eh, porque de alguna manera eh, topología es una generalización de la noción de estar cerca. Entonces, no es fácil agarrar y decir estas cosas están cerca de. Uh-huh. Y eso es un poco lo que ocurre con topología. No es, o sea, tiene que ver con ese tipo de ideas. O sea, es muchísimo más que lo que acabo de decir. Pero una de las cosas que uno, de alguna manera, genera con la topología, de los conceptos que puede uno definir en términos de una topología, es el decir está cerca de, por supuesto. Topología de un conjunto puede ser algo muy guajiro, no lo vamos a discutir aquí la topología, qué es la topología y eso. Es algo muy, muy guajiro, pero, ¿cómo se llama? Puede haber muchas cosas muy raras, pero lo que sí es cierto es que cuando yo tenga establecida una topología en un conjunto, en este caso ya se llama un espacio, tengo una manera de decir que que dos cosas están cerca. ¿Sí está claro? Muy bien. En el caso de esto, y de hecho surge justamente del concepto de decir estar cerca. Recordemos rápidamente, déjenme repasar aquí, un repaso de, ¿cómo se llama? Los axiomas de los números reales y las cosas que salieron de ahí. ¿Se acuerdan, no? Definimos la distancia, es el valor absoluto de la diferencia, entre dos puntos es el valor absoluto de la diferencia, y de las cosas que probamos, pues es que siempre es una cantidad mayor o igual que cero, la distancia entre cualesquiera dos puntos, que la única manera que la distancia entre dos puntos sea cero es porque los dos puntos son iguales, que la distancia de un punto al otro es la misma que la del otro al uno, ¿no? ¿Sí está claro? No hay manera de que cambie la distancia si mido de aquí a acá que si mido de aquí a acá. ¿Sí está claro? Y la tercera es la ley del triángulo. Entonces, ¿se acuerdan cómo se demuestra? Ejercicio, pónganse a demostrar esto. Por ejemplo, yo voy a mostrar dos matches rápidamente. A ver, dice, aquí quiere decir que la distancia de x a y sea cero. Esto quiere decir que el valor absoluto de x menos y es cero. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que quiere decir que el valor absoluto de número, el valor absoluto de u es igual a quiere decir qué cosa? Esto es equivalente a decir que U es igual a o U es igual a menos A. Te va a ocurrir una de estas dos cosas. Entonces, en este caso, el que el X valor absoluto de X menos Y sea igual a cero, quiere decir que X menos Y es igual a cero o X menos Y es igual a negativo de cero. En cualquiera de los dos casos, estaría afirmando que X menos Y es cero
Y esto de aquí, por las reglas de la balanza, me está diciendo que X es igual a Y. ¿Sí está claro? Y si X es igual a Y, entonces su diferencia es cero. Y si su diferencia es cero, su valor absoluto es cero, ¿no? Porque el valor absoluto de la diferencia de cero es cero. Bien, entonces ya demostré una. Noten, así, sin ver, o sea, sin regresar. O sea, sin ver quiero decir, sin regresarme a mis notas a ver cómo le hice, ¿no? O a ver qué tenía que usar. ¿Ok? A ver si le sale sin ver. ¿Está claro? Ajá. Ese teorema. Bueno, entonces vuelvo a hablar de la distancia, porque como les dije, muchas de las ideas que tienen que ver con topología eh, ajá, están basadas en una manera de generalizar la noción de estar cerca de. ¿Ok? Bueno, y entonces una vez que tiene uno definido una manera de estar cerca de, entonces uno tiene definido también una topología. ¿Ok? Bien, y es lo que vamos a hacer aquí. Para nosotros, ¿qué significa estar cerca de? Pues que la distancia entre ellos sea menor que algo, pequeña. ¿Qué tan cerca? Pues depende de qué, o sea, ahí tenemos que agarrar, decir que la distancia sea muy pequeña, mucho más pequeña, o simplemente que estén cerca puede ser, pues que sean a menos de, por ejemplo, ahorita para nosotros, estar cerca es 1,5 metros, ¿no? O 2 metros. ¿Mm? Según, digamos, la situación actual socialmente aceptable de estar cerca de alguien, ¿no? Y que tenemos que aprender a respetar, al menos al principio, hasta que esto de la epidemia baje. No se acerquen mucho a la gente. Bien, pero no estamos en eso, estamos en esto. Pero entonces, ¿qué significa estar cerca? Por ejemplo, en el contexto justamente del COVID, estar cerca es estar a menos de 1,5 metros. Entonces, 2 puntos de su distancia están cerca si están a menos de 1,5 metros. Aquí sería pensar en R igual a 1,5. Entonces, estar cerca, dos números, no, dos personas, es agarrar y ver que su distancia sea menor que 1,5 metros. En realidad debería ser 2, pero bueno, vamos a agarrarle 1,5 metros. No se acerquen, no se saluden de beso, quítense esa mala costumbre. A mí nunca me gustó, por cierto. Eso de saludarse de beso siempre me... No, bueno, no importa, no estamos hablando de eso. El chiste es, ok, esto de estar cerca es justamente esta idea, ¿no? Ver la distancia si es menor que cierto número. Entonces, y el COVID justamente es algo que nos aclara mucho. En este caso, ¿qué es estar cerca? Es estar a menos de 1,5 metros. ¿Sí está claro? Bueno, en otros contextos, estar cerca puede estar a menos de 1 centímetro, o a menos de 1 milímetro, o a menos de 10 metros, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O estar cerca. Si estamos en la Ciudad de México, ajá, estar cerca es, por ejemplo, a menos de 1 kilómetro, ¿no? No, pues si vivimos más o menos, si está cerca de mi casa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que está a menos de 1 kilómetro, algo que puedes caminar, ¿ok? Entonces es poner un número, ajá, y decir que la distancia sea menor que ese número. Y esto va a dar origen al concepto de vecindad abierta, ajá, a lo que yo llamo bola abierta. No es un error de ortografía, no es que aquí sea una vecindad, que esté poniendo vecindad con B de burro, sino que cuando uno generaliza la noción de esto de bolas abiertas, de vecindad, aquí debe ser, también se usa el término bola, ¿no? Y sí, porque está pensando en uno, en que, por ejemplo, si uno está en un plano, ajá, la vecindad va a ser bueno, en este caso sería como un disco, sería una bola, ¿no? Sería todo esto. Pero si está uno en el espacio, que es donde más o menos vivimos, una bola sería una bola. Este tipo de conjunto sería una bola, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso el nombre de bola. Como verán, estoy pensando en un contexto mucho más amplio. Entonces, voy a llamarle bola a, a ese conjunto. ¿Qué conjunto es? Ajá. Voy a describirlo. Ajá. Ese conjunto serían todos los, dado un número positivo R. Ajá. Dado un número real positivo R. Aquí me faltó la R, no, es que no se ve. Dado un número real positivo, vamos a definir la vecindad de radio R
con centro en el punto X como el conjunto de todos los puntos de los números reales. O miren nada más. Es que estaba yo pensando, es la generalización a Rn de los ideas. Ahí viene. Cuando ustedes ponen ahí en vez de Rn, y están hablando de álgebra lineal, por ejemplo, esto de aquí, ajá, y ponen en lugar de valor absoluto norma, están hablando de las bolas. Ok. Regresando a lo que estamos. Perdón. Aquí debe ser R, no Rn. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Es todos los puntos cuya distancia, todos los puntos Y en los reales cuya distancia al número X es menor que R. Entonces, ¿qué es la bola? Pues depende de quién sea la R. Pero lo que sí es cierto es aquí tengo X y los puntos cuya distancia es menor que R, pues tendría que irme de aquí a acá. Si de aquí a acá es R y de aquí a acá también es R, serían los puntos que están aquí. La distancia del punto a X sea menor que R. Entonces, de alguna manera, este conjunto es una bola con centro en X y de alguna manera la distancia de X a uno de los extremos es R y esta de aquí también es R, ¿no? Estos dos de aquí. Sí, está claro, es la idea de lo que es. ¿Por qué digo eso? A ver, vamos a ver por qué de dónde sale esta idea. Es lo que está atrás de esto. Entonces, estamos hablando, noten que entonces aquí una vecindad o bola de radio R es eso. ¿Por qué? ¿Qué significa que la distancia entre X y Y sea menor que R? Pues la distancia en el contexto que estamos trabajando de los números reales, ajá, es el valor absoluto de la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un punto esté en la bola de radio R con centro en X? Ajá. Significa que el punto está, ¿cómo se llama? Que la distancia o el valor absoluto de la diferencia entre X y ese número es menor que R, ¿no? En valor absoluto. Sí, está claro, que es lo mismo que decir la distancia. Y aquí está lo que estaba yo mencionando. Básicamente es, si quieren, aquí son intervalos de radio R. Algo así serían las bolas, ¿no? Cada número X el que agarren, piensen en un número R, en una cantidad positiva, una distancia, R aquí, de aquí a acá, R nada más esto, y otra vez agarres R de aquí para acá, de aquí para acá es R, ¿está claro? Y serían todos los puntos que estén aquí. Esto de aquí, todo este intervalo, que es este intervalo, aquí sería X menos R, aquí sería X más R, eso sería la bola de radio R con centro en X, cuando estoy en los números reales. Sí, está claro. Entonces, ¿por qué le llamo bola? Porque es una generalización. Aquí está mal, por supuesto, aquí no debe ser eso, no es por R. Porque cuando uno generaliza esta idea a Rn, en efecto, las vecindades se ven como bolas. Por ejemplo, en R3 se ven literalmente como bolas, ¿sí? Como bolas, como esferas, como bolas de billar. Ajá. Sólidas, sí, sí, sí. Como bolas de billar. Bien. Y entonces esa es la definición de qué es una bola abierta. ¿Sí está claro? Una vecindad abierta o bola abierta es vecindad o bola, ¿no? O bola abierta. ¿Sí está claro? Entonces significa eso que acabo de poner acá. Ejemplos de conjuntos abiertos. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a definir, perdón, ahora sí. ¿Por qué son importantes hablar de vecindades o de bolas abiertas en torno a un punto de las bolas de radio R con centro en X? Porque eso va a permitir definir una noción que generaliza la idea de intervalo abierto. ¿Sí? No necesariamente ya es un intervalo, vamos a hablar aquí de una generalización del conjunto de intervalo abierto. Ajá. Dijimos, un conjunto A se dice que es abierto si para cada punto del conjunto existe una R. Hoy te voy a aclarar eso, tal que la bola de radio R con centro en X está contenida en A. Ok, esto de existe una R es lo mismo que decir esto de aquí existe una vecindad, ¿no? Con centro en X. Esto de aquí, existe una R mayor que 0. Estoy pensando en este contexto, va a significar existe una vecindad o bola con centro en X tal que pase lo que sea, ¿no? Bien, entonces, lo que estoy definiendo aquí como un abierto es un concepto que
incluye a los intervalos abiertos y generalizamos la idea de abierto de la siguiente manera. Básicamente la idea de lo que es un intervalo abierto, ahorita lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los intervalos, ¿sabe? Esto es un abierto. Porque tome cualquier punto que quieran. Y entonces ustedes pueden construir una bola, una vecindad del punto X, es decir, pueden encontrar un R mayor que 0. Fíjense la distancia de X al más cercano entre A y B, ¿no? Entonces, fíjense la distancia de X a A y en la distancia de X a B y fíjense en la más pequeña, ¿no? Tomemos R igual al mínimo, ¿no? Y entonces, si se fijan, esta vecindad que está acá, la de este radio, por ejemplo, aquí el mínimo sería la de esta distancia, este conjunto, que sería la bola, este conjunto sería la bola de radio R con centro en X, ajá, donde R es esta distancia, de aquí a, ¿no? Esto de aquí, y si se fijan, este está contenido en el intervalo AB. El intervalo AB. ¿Sí está claro? Y lo mismo lo pueden hacer con cualquier punto. Tomen R igual al mínimo entre la distancia del punto A y la distancia del punto AB. ¿Sí? Si el punto está por acá, entonces la distancia más pequeña sería la distancia esta, ¿no? Y R sería esto de aquí. Y lo tomo del otro lado y esto de aquí sería la R y esto de aquí sería la bola de radio R y estaría contenida completamente en el intervalo AB. Entonces, eso es lo que significa que un conjunto sea abierto. Por supuesto, estos también son intervalos abiertos. Ajá. Son conjuntos abiertos. Los intervalos esos también son conjuntos abiertos. Misma idea que está acá, pero más fácil. Aquí, por ejemplo, para ver que este es abierto, entonces yo tengo que mirar zona X en el intervalo, por ejemplo, menos infinito B, y me fijo en R igual a la distancia de X a B. No tengo que fijarme en la distancia de X infinito y agarrar la más pequeña, sería directamente esta. Y entonces, ajá, la bola de radio R con centro en X, que aquí está el intervalo, aquí está B y es esto, ¿no? Este es el intervalo menos infinito B, ¿no? Abierto. Entonces tomo esta distancia, esta sería mi R, si aquí está X, esta sería mi R, R para acá, y entonces la bola sería este intervalo que está aquí, ¿no? Que como ven está completamente contenido en el intervalo menos infinito infinito. Bien, entonces, uno puede ver esto. Déjenme borrar aquí. Porque lo que quiero hacer ahora es hacerles ver que esto es más difícil, ¿eh? Ajá. Bien. Entonces, todos los números reales, el conjunto de todos los números reales también es un abierto. Pues cualquier bola, fíjense, cualquier bola, la bola de radio 1, la bola de radio 1000, con centro en cualquier número real, está contenida, cualquier intervalo está contenido en los reales. Entonces, cualquier bola con centro en X, bola empiezo cualquier intervalo con centro en X, ¿ah? Está contenido. ¿Sí está claro? Entonces, bola, ustedes imaginan esto. Cuando yo ponga esto, primer caso, ¿y ahora qué pasó? Cuando yo escriba esto, la bola con centro en R de radio R, estoy pensando en un intervalo que se ve así, ¿no? Aquí está X más R, X menos R, o si se quieren es, caminan R para un lado, caminan R para el otro, y el intervalo, pues, que queda ahí entre donde llegaron el uno y donde llegan el otro, eso es la bola de radio R. ¿Sí está claro? Entonces, bola de radio R es el centro, es un intervalo, ajá, con centro en X y su distancia a cualquier lado, a cualquiera de los dos lados es R, ¿no? O sea, hasta llegar a R. Bien, entonces, eso es lo que significa una bola, ¿no? Bien, déjenme ver si lo tengo más adelante, o sea, ¿qué sigue? Ahorita quiero checar algo, si lo escribí o no lo escribí. Ah, sí.
Bien, aquí está. Sí, sí lo puse. Sí, bien. Es que aquí no lo tengo en esta parte de acá. Bien. Que le demos un pelín más grande para que lo vean mejor. Entonces, ¿qué quiere decir que un conjunto sea abierto? Según lo que acabo de decirles, es que para todo elemento de ese conjunto se puede encontrar, déjenme ponerlo así en simbolitos, para toda R mayor que 0. No, ¿qué estoy diciendo? Borro. ¿Qué quiere decir que es un conjunto A sea abierto? Voy a ponerlo en simbolitos. Dice que para todo X en el conjunto se puede encontrar un radio positivo, una bola, un intervalo, ajá, con centro en X y R tal que la bola de radio R con centro en X está completamente contenida en mi conjunto A. Entonces, y esto tiene que ocurrir para cualquier elemento, para todo elemento de A. Yo puedo encontrar una bola de radio R mayor que 0 completamente contenida en el conjunto A. Es lo que significa que el conjunto sea abierto. Bien, ¿cuál sería su negación? Su negación sería, un conjunto no es abierto si por ahí encontramos un elemento de A tal que cualquier bola, para toda R mayor que 0, para cualquier bola con centro en X, esa no está contenida en A. ¿Qué quiere decir que no esté contenida en A? O sea, la negación, voy a poner primera parte de la negación. Primera parte de la negación sería, tenemos para toda X en A existe R, es lo que quiere decir que sea abierto, positivo, tal que la bola de radio RX esté contenido en A. A es abierto. A abierto. A no es abierto, significaría lo siguiente, pues que debe haber un punto del conjunto, no nos dicen cuál es, no sabemos, tendríamos que encontrarlo, pero al menos sabemos que debe de haber uno tal que, para cualquier número positivo, la bola de radio R con centro en X no está contenida en A. ¿Qué significa que no esté contenida en A? Quiere decir que no es cierto que cada elemento de este conjunto está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Si lo piensan tantito, que no esté contenida, que esté contenida significa que todo elemento de acá debe ser un elemento de acá. Eso es lo que significa que esté contenido. Ok, que no esté contenido, que haya al menos un elemento aquí que no es un elemento de acá. Y si no está en A, ¿qué quiere decir? Que hay un elemento, existe un X en X, un Y, una A, existe una Y en la bola de radio R con centro en X, tal que Y no está en A, ¿no? No está en A. Es lo que significaría que no estuviera contenido. ¿Sí está claro? Ahora, en la bola de radio R. Bien, pero ¿qué significa que Y no esté en A? Pues en positivo sería que Y estuviera en el complemento. Entonces eso quiere decir que existe una Y en la bola de radio R con centro en X, tal que Y está en A complemento. Entonces, si hay una Y que está en la bola y que está en el complemento, eso quiere decir que esa Y está en la bola y no está en A, y eso quiere decir, si eso ocurre, quiere decir que la bola no está contenida en A. Muy bien. Y entonces, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo renegamos esto? Justamente es lo que dice aquí. Un conjunto no es abierto si yo puedo encontrar un elemento del conjunto A, de tal manera que para cualquier bola de ese punto, todas las bolas de ese punto intersectan al complemento. ¿Sí está claro? Todas. No nada más una. Todas las bolas tienen que intersectar al complemento. Sí, siempre puede haber una bola que no es que intersecte al complemento, ¿sí? Cuando uno quiere ver conjuntos abiertos, puede agarrar cualquier X y puede agarrar y tener bolas que no están completamente contenidas en el conjunto. Pero la definición de que un conjunto sea abierto es que exista una bola. No tiene que ser la que a ustedes se les dio la gana. O sea, la primera que se les ocurre. ¿La bola de radio 1 está contenida? No. Tiene que ser, ¿saben que hay una? ¿Cuál es? Es lo difícil, hay que encontrarla.
Pero si el conjunto es abierto, saben que hay una bola. Completamente contenida el conjunto. Si está claro, hay una bola. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la negación? Entonces, ninguna de las bolas puede estar completamente contenida en el conjunto. Y eso es una manera de decirlo, es que para toda R, ¿no?, mayor que 0, la correspondiente bola, ninguna bola, digamos, sería negativo, todas las bolas intersectan al complemento. ¿Sí está claro? Bien. Y entonces, esa es la idea de que un conjunto no es abierto. Ojo. Ajá. Entonces, significa un conjunto no es abierto, quiere decir eso. Entonces, por ejemplo, los ejemplos, aquí está un ejemplo que puse acá. De conjuntos que no son abiertos. En este caso, por ejemplo, cualquier intervalo cerrado en A, abierto en B. Cualquier intervalo de esta forma no es abierto. Bueno, propiamente no es un conjunto abierto. Ajá. No es por qué. Para ver que no es, tengo que enseñarles un punto de conjunto que de tal manera que toda bola, todo intervalito con centro en ese punto, tenga puntos de complemento. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es el punto? Este. A está en mi intervalo, ¿no? Es un punto del conjunto. Y, ¿qué tengo? Fíjense cómo son las bolas. Voy a ponerlo así, ¿no? Aquí está B. Tómese cualquier bola, ¿no? Voy a pensar en unas bolas más decentes. Aquí está la R, ¿no? La bola de radio R con centro en A. Todo el lado izquierdo está formado de puntos que no están en el conjunto. Entonces, y eso lo pasa con cualquier bola. Todas las bolas que yo dé, aquí estamos pensando en bolas cada vez más pequeñas, por lo general. Ajá. Pero todas las bolas que yo dé, a fuerzas, tienen puntos del lado izquierdo. Digamos, acuérdense que son intervalos. Bolas son intervalos con centro en el punto. Son de esta forma. Todas las bolas van a estar centradas en el punto, ¿no? ¿Sí está claro? Y entonces, cualquier bola del lado izquierdo no está, el lado de la bola izquierdo de la bola, ¿no? El lado izquierdo del intervalo con respecto, o sea, a la izquierda del punto A, de A no está en el conjunto, ¿no? Eso se ve fácil, ¿no? A ver, ¿cómo lo verifico? Pues tomo A, voy a mostrar que A está acá y tomo una bola cualquiera y estoy conversando rigurosamente. O sea, sabemos que, entonces para toda R mayor que 0, ¿qué tengo? La bola de radio R con centro en A sería igual a, la bola con centro en R. Me chuca que empiecen a pasar estas cosas, ¿no? Estábamos acá estudiando esto de que es un conjunto cuando no es abierto. Entonces queríamos ver que este intervalo no es abierto. Pues para toda R mayor que 0, y me fijo en la bola de radio R, ¿quién sería la bola de radio R en este caso? Sería, la voy a poner así, son los puntos que están, es el intervalo A menos R, A más R. ¿Están de acuerdo? Este de aquí sería, para toda R mayor que 0, sería este intervalo. Y en este caso, si se fijan, todo X en el lado A menos RA, ¿sí?, que es no vacío. Este conjunto no, es no vacío porque A es menor que estrictamente, esto de aquí A menos R es estrictamente menor que A. Entonces, esta es diferente versión. Entonces, todo X aquí, X es menor que A, ¿no? Está de este lado del intervalo. Y si es menor que A, quiere decir que X no puede estar en el intervalo. Entonces, quiere decir que X está en el complemento. Por lo tanto, al menos, o sea, aquí acabo, todo X aquí tiene esta propiedad y por lo tanto, cualquier X que yo agarre acá
me sirve para mostrar que la intersección de la bola de este intervalo con mi conjunto, complemento, con el complemento de mi conjunto, esto de aquí, pues tienes una X, agárrese cualquiera acá, en el pedazo del lado izquierdo del intervalo, cualquier X que esté aquí, la que quieran, esa X está en la bola, ¿no? Está aquí, está del lado izquierdo, está en la bola, y además no está en A, quiere decir que ya está en el complemento, entonces está aquí y está en el complemento. Entonces, X está aquí, diríamos que X está acá, y si hay un elemento en el conjunto, esto implica que mi conjunto es diferente del vacío. Y si es diferente del vacío, ya estamos cumpliendo, se tiene la propiedad, existe un punto, ¿quién es el lado izquierdo del intervalo cerrado A, abierto B? De tal manera que todo intervalo con centro en A, intersección en el complemento, es diferente del vacío que acabo de hacer aquí, ¿no? Entonces, esto lo que muestra que este intervalo no es abierto. Lo mismo ocurriría acá. Sería un razonamiento muy similar, nada más que agarrándose el lado derecho. Bueno, primero el punto que no, el X0, el punto para el cual no hay una vecindad, sería el B, ¿no? Ahora no sería. Entonces, la idea de que un conjunto sea abierto es que todos los que están cerca de él, suficientemente cerca de él, también están en mi conjunto. Entonces, un conjunto va a ser abierto si todos los que están cerca de todos los puntos, todos los elementos que están en el conjunto, o sea, un conjunto abierto si para cualquier elemento que yo agarre ahí, los que están cerca de él, todos los que están cerca de él también están en él. Entonces, para que sea abierto, y otra vez la noción de cercanía, lo que requiero es que se agarren cualquier punto que agarren, se fijen en los puntos en los puntos que están suficientemente cerca de ese, y si los puntos que están suficientemente cerca están completamente dentro del conjunto A, entonces ya sé que mi conjunto, ¿cómo se llama? Es abierto. Yo eso lo tengo que hacer para todos los puntos del conjunto. ¿Está claro? Entonces con eso sé que es abierto. ¿Qué necesito para ver que no es abierto? Pues necesito enseñarles un punto de tal manera que haya puntos tan cerca como yo quiera, haya un punto, hay un punto en el conjunto tan cerca como yo quiera de X, o sea que esté en una bola de estas, y que tenga elementos que no están en A. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere el conjunto abierto. Si todos los elementos de mi conjunto y los que están suficientemente cerca de esos elementos están en el conjunto, mi conjunto es abierto. Si hay un punto de mi conjunto, y hay elementos tan cerca como yo quiera de él que no están en el conjunto, entonces ese conjunto del que estoy hablando no es un abierto. Y eso es lo que pasó aquí, ¿no? Ojo, noten lo siguiente. Para cualquier otro punto que agarre, cualquier otro punto X en el conjunto, que no sea la A, voy a tener una vecindad, una bola, un intervalo con centro en X, completamente contenida en el intervalo, para cualquiera, ¿no? Que esté en el conjunto. Noten que B no está en el conjunto, porque estamos hablando del abierto. El único punto donde no es cierto lo que acabo de decir, hay un punto con uno que falte. Y aquí no es cierto que toda vecindad esté contenida. Siempre en toda vecindad de este punto, que hay una vecindad, perdón. Este punto no es cierto que tenga una vecindad que esté completamente contenida en A. No es cierto que los puntos que están suficientemente cerca de A, de este punto A, están en mi intervalo. ¿Sí? Estos del lado izquierdo, es lo que tomé, si se fijan, no están en el intervalo y están tan cerca como yo quiera de mi número A. Y eso quiere decir que el conjunto no puede ser abierto. Recuerden, un conjunto es abierto significa que si yo agarro cualquier número, cualquier punto en mi conjunto,
todos los puntos que estén suficientemente cerca de ese punto que agarré, también son elementos de A, para una cierta R positiva, ¿no? Por estar cerca, ¿sí está claro? Cerca es la bola, está en un intervalo, ¿no? Bien, cualidades básicas de los conjuntos abiertos. El vacío es un conjunto, siempre está invitado a todas las fiestas, ¿no? Ese tiene todas las propiedades y no tiene ninguna propiedad. Déjenme explicarles, es un conjunto muy ambiguo, es un conjunto muy difícil. De hecho, es una de las cosas de lógica muy complicadas, ¿no? Que llevan pues a cosas muy complicadas. Por el conjunto vacío, ¿cómo se llama? Uno tiene argumentos de vacuidad. ¿Qué quiere decir con eso? Yo digo, me fijo en los conjuntos que tengan tal propiedad, la que se les ocurra, ¿no? Ok. Yo digo que, o sea, fíjense, todos los conjuntos cuyos elementos tienen ciertas propiedades o propiedades, no importan aquí. Entonces, se fijan en un conjunto cualquiera cuyos elementos tengan cierta propiedad, así es como uno caracteriza los conjuntos, fijándose en las cualidades que van a tener los elementos. Entonces, se agarran un conjunto, o sea, con una cierta cualidad, y me voy a fijar ahora en todos los conjuntos que tengan esa misma cualidad, ¿no? Bien, el conjunto vacío la tiene. Todos los números mayores, o sea, el conjunto tal que, fíjense, ¿cómo describen el conjunto de todos los números mayores que cero? Serían todos los, sería el conjunto de todas las x en R, tales que x es mayor que cero, ¿no? Ese serían todos los reales positivos, ¿sí está claro? Muy bien. Entonces, todo elemento del vacío tiene esta propiedad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Enséñeme uno que no la tenga. Todos los elementos del vacío tienen esa propiedad. Son mayores que cero. ¿Por qué? Porque ese conjunto, porque no hay manera de que ustedes me demuestren que ese conjunto, que los elementos de este conjunto no tienen esta propiedad. Entonces, todo elemento del vacío tiene esta propiedad, por lo tanto, este debe ser un subconjunto de este, ¿no? Pero también es cierto que el vacío, pues también todos los elementos del vacío, todo elemento en el vacío tiene la propiedad de ser menor que cero. Entonces, por lo tanto, el vacío estaría contenido en el otro conjunto. Entonces, el vacío es uno de esos conjuntos peculiares que está contenido en todo el resto de los conjuntos, ¿no? Y también es cierto que cualquier propiedad que le digan al conjunto vacío que cumpla, la va a cumplir. ¿Por qué? Fíjense, porque el vacío es abierto. ¿Cómo ven que eso es abierto? ¿Qué necesito? O sea, demostrando, o sea, ¿cómo veo que esto, o sea, es abierto? Demostrando que phi no es no abierto. ¿Sí está claro? ¿Qué significaría eso? Pues quiere decir que no existe, o sea, existe un elemento que, ¿qué quiere decir? Que no es abierto, que hay un elemento, en el vacío, hay un elemento aquí, y una vecindad, ¿cómo se llama? Entonces me agarran un elemento, porque yo les digo, cualquier elemento del conjunto vacío, ¿sí? Agárrese cualquier elemento del conjunto vacío, y fíjese en una vecindad de ese punto. Entonces, esa vecindad, ¿cómo se llama? También debe estar contenida en el conjunto vacío. ¿Sí? Primero enséñame el punto. ¿Sí está claro? Enséñeme el punto del conjunto vacío, el cual, ¿cómo se llama? No tiene una vecindad completamente contenida en el conjunto. No hay manera de que me enseñen un elemento del conjunto vacío. Entonces, cualquier elemento del conjunto vacío va a tener una vecindad completamente contenida en el conjunto y por lo tanto el conjunto vacío va a ser abierto. Va a ser casi todo lo que le piden. Entonces, es un conjunto muy raro. Entonces, siempre hay que poner las condiciones esas. Sí, en efecto, en el caso de
los intervalos abiertos de las bolas abiertas que definimos nosotros. El vacío es un abierto y los reales también es un abierto. Otra propiedad, la intersección de un número finito de abiertos es un abierto. Ajá. Fíjense, ¿cómo se demuestra? Ese sí es interesante. Vamos a demostrar esto, que este es abierto. La intersección de conjuntos abiertos, finita de conjuntos abiertos. Y aquí es finita, ojo, que son número finito. Estos son número finito de conjuntos. Ahorita van a ver por qué es importante esto. Porque la manera de demostrar que este es un abierto, por ejemplo, es que tomemos una X en la intersección de los sacas, ¿ok? Entonces tengo que enseñarles una vecindad de ese punto, un intervalo con centro en X completamente contenido en la intersección. Muy bien. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso implica, si X está aquí, quiere decir que X está en A1, X está en A2, así me voy y X está en todos, ¿no? Está en AN. ¿Qué quiere decir que X esté en A1? Ah, bueno, A1 es un abierto, entonces, ¿qué significa para en el contexto que estamos hablando? ¿Qué significaría que X estuviera en A1? Sabemos que existe R1 positivo, existe una vecindad o un intervalo con centro en X completamente contenido aquí. Tal que la bola de radio R1 con centro en X está completamente contenido en el abierto A1. ¿Qué significa que esté acá? Ah, como este A2 es abierto, esto es porque A2 está como aquí como A1 es abierto, como A2 es abierto, ajá, entonces también debe de existir una bola, un intervalo con centro en X de tal manera que esté completamente contenido en A2. Sí está claro, y así me voy hasta que existe una bola de radio Rn, completamente contenida en AN. Ok, un ejercicio que les pido es mostrar que si ρ es menor que R, entonces la bola de radio ρ con centro en el punto que se les dé la gana, va a estar contenida en la bola de radio R con centro en X. ¿Sí está claro esto? ¿Cómo se llama? Esto que está aquí es algo que se puede probar. Si yo tomo positivo, por supuesto, si yo sé que tengo un número ρ menor que R, entonces la bola está contenida en esto. Esta idea es nada más. Tengo aquí R, sería una bola de ese tamaño, aquí mide R, ajá. Aquí está X, y si ρ es menor que R, pues entonces nomás llega hasta acá, ¿no? Ρ tendría que ser algo así, ajá, y entonces sería esta la bola. Quedaría contenida en la bola grande. Ok, eso es visualmente. Ustedes lo tienen que demostrar con cuidado. Bueno, entonces, demostrando eso, ahora sí lo que voy a hacer es usar ese hecho. Fíjense, tengo, para R1, la bola R1 está en A1, la bola R2 está en A2, la bola Rn está en aquí. Entonces me voy a fijar en la bola, en una R positiva y menor que el mínimo entre los R1, entre los radios, ¿no? Hasta Rn. Entonces, que voy a tener la bola de radio R con centro en X, está contenida en la bola de radio 1 con centro en X, porque R es menor que R1, ¿no? Ajá. También es menor que R2, entonces también va a estar contenida, aquí R1, ¿no? Va a estar contenida en la bola de radio R2 con centro en X, etc. De tal suerte que voy a tener que la bola de radio R con centro en X, déjenme correr un poquito, lo que tengo es que la bola de radio R con centro en X está contenida en acá, para acá, igual desde 1 hasta N. Y se acuerdan que si un conjunto está contenido en todos y cada uno de los elementos que estoy intersectando, de la familia que estoy intersectando, esto de aquí va a implicar que la bola de radio R con centro en X está en la intersección. Desde que acabo con 1 hasta N de la sacas. ¿Sí está claro? Y eso es es lo que queríamos demostrar. Eso implica que agarré una X en la intersección, ¿no? Agarré una X aquí.
Y lo que acabo de hacer es verlos, es que hay una bola, una vecindad de ese punto completamente contenida en la intersección. Ahora, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Ajá. Voy a decirle la idea intuitiva de lo que estoy escribiendo aquí. Simplemente borro, ¿sí? Bueno, ya la borré. ¿Ok? Y les platico, es la misma idea, nada más que sin usar la simbología de conjuntos y de vecindades, ¿no? Entonces espero que la puedan reproducir después. Y si no, siempre pueden ver el video. ¿Cómo se llama? Déjenme regresar un poquito para acá y decirles cuál fue la idea de este resultado. La idea es la siguiente. Piensen que tienen aquí la recta numérica y tienen este intervalo abierto, luego tienen este otro intervalo abierto, tienen este tercer intervalo abierto, y luego tienen este intervalo abierto, ¿no? Pues tienen este y, perdón, ¿qué? ¿Cómo era? Este y este, ¿no? Voy a ponerlos para abajo. Este de aquí junto con este, ¿no? Y este de acá junto con este. Serían los tres intervalos. Son tres intervalos abiertos. Y entonces me agarro un punto en la intersección. La intersección serían los puntos que están en los tres, ¿no? Eso serían, ¿no? ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, tomen un punto aquí. Por estar en esta primera bola, tiene una vecindad, ¿no? En ese primer intervalo tiene una bola, ¿no? Una vecindad. Por estar en esta otra bola, en este otro intervalo, tiene otra bola, ¿no? ¿Sí está claro? En esta vecindad que está contenida dentro de este intervalo, ¿sí? Y luego por estar en el intervalo grande, pues también tiene otra bola, ¿no? Que está completamente contenida en el intervalo grande. Ahora, lo que estoy agarrándome es la más chiquita de estas bolas, o una bola de radio más pequeño. Esa tendría que estar en la intersección, ¿no? ¿Sí? Espero que me hayan visto lo que estoy tratando de decir. Ajá. Pero la idea es, ok, déjenme poner la intersección. Vamos a agarrar dos conjuntos nada más. Entonces tengo aquí A, B, C, D. La intersección es este que está acá, ¿no? Entonces agárrese un punto aquí. Bueno, hay una vecindad, ¿no? De este punto que está completamente contenida en el intervalo AB. Y como es un punto del abierto CD, hay otra vecindad de este punto completamente contenida en el intervalo CD, es la que pongo aquí, por ejemplo. Y ahora me fijo en la más pequeña de las dos vecindades. Tengo esta y esta. De radio 1 es este radio y la otra es este radio, ¿no? O que me fijo en la de radio más pequeño. Esta de ahí, cualquiera de radio menor que ese, me da esta bola y esta bola está contenida en la intersección. Está contenida en cada una de las bolas de los intervalos, por lo tanto está contenida en la intersección. Bien, y entonces uno tiene que... ¿Por qué un número finito? Ajá. ¿Por qué aquí pido que sea un número finito? Déjenme irme así. ¿Por qué aquí pido que sea un número finito? Ajá. Porque se fijan, lo que hice fue agarrar, digo, tomo R1, tomo R2, tomo R3, y son las bolas, son los rayos de las bolas. La primera está contenida en A1, la segunda es con centro en X, contenida en A2, y así está la que está con centro en Rn, ¿no? Y luego me fijé, la R que voy a tomar es el mínimo. Recuerden que la R tiene que ser R mayor que 0. Muy bien, si yo tomo un número infinito de intervalos, puede ser que estos R's, el mínimo, sea el 0. ¿Sí está claro? Y en ese caso, la R tendría que ser menor que 0. Y eso, pues no. ¿Sí está claro? Entonces, no habría caso. Entonces, sí, hay un riesgo cuando tomo un número infinito de conjuntos y los intersecto para saber si la intersección es un cerrado. Pero si yo tomo un número finito de conjuntos abiertos, su intersección sí va a ser un cerrado. Problema cuando la intersección de abiertos que esté considerando sea de un número infinito, ¿no? Bien. Entonces, hay en contraparte, para la unión es bien buena onda. La noción de abierto. Si yo tengo una familia de conjuntos abiertos,
¿Cuántos conjuntos abiertos? Los que se les dé la gana, pero que sean abiertos. Ajá, todos ellos. Y entonces, la unión de ellos va a ser un abierto. ¿Por qué? Tomen una X aquí, en la unión de las alfas. ¿Eso qué quiere decir? Pues X está en al menos una alfa para alguna alfa, ¿no? Alfa 0 para alguna alfa 0, ¿no? Ok. Y eso que, pues, como hay, como A alfa 0 es abierto, existe un R0 tal que la bola de radio R0 con centro en X está completamente contenida en A alfa 0. ¿Sí está claro? Ajá. Sí, esta bola, ¿no? O sea, si quieren el intervalo, bueno, ya, sí, sería esta bola. Pero si un conjunto está contenido en uno de los alfas, esto de aquí va a implicar que la bola de radio R con centro en X0 está contenida en la unión. ¿Sí? De todas. ¿Sí está claro? Si está contenida en uno, está contenida en todos. Es una de esas propiedades que están ahí enlistadas, ¿no? Bien, borro aquí. Y entonces, la intersección finita de abiertos es abierta, pero nada más finita. En cambio, si agarro yo un conjunto, un número arbitrario de eh, conjuntos abiertos, su unión, ajá, también va a ser un abierto. Y entonces, por ejemplo, aquí tienen el tipo de cosas que uno justamente está considerando cuando habla de abiertos. Ajá. ¿Por qué generalizamos? ¿Qué es para nosotros un intervalo abierto? Pues ya sabes lo que es un intervalo abierto. Quiero generar esa noción de abierto a conjuntos más amplios. Y entonces voy a agarrarme los siguientes familias de conjuntos. Me voy a fijar en el intervalo 0, 1 abierto. Luego me voy a fijar en el intervalo, ¿qué sería? Un cuarto, 3 cuartos. ¿Está claro? Luego voy a fijar en el intervalo, no, perdón, no el intervalo, 1. Vamos a ponerle aquí el 2, un cuarto, 1. A ver, que quede bonito. El que quiero. Si me voy a fijar en el 0, 1, este es un intervalo abierto. Luego me voy a fijar entre el 1 y 2, me voy a agarrar el 1 un cuarto y ¿cómo se llama? Y el 1 3 cuartos. Y luego, en el siguiente intervalo, ajá, me voy a fijar en el 1 y en el 2 y un tercio y en el ¿cómo se llama? En el 3 menos un tercio, ¿no? Luego voy a agarrar el intervalo entre 0 y 4, me voy a fijar en el un cuarto, y 3 más un cuarto, y 4 menos un cuarto. Este intervalo, ¿sí está claro? Bueno, son más grandes cada vez, ¿sí? ¿Ya los ven? O sea, lo que estoy explicando es este. Primer intervalo es todo este. Ajá. Luego el siguiente intervalo es uno que está por acá. Luego el que sigue es uno que está por acá. Luego el que sigue es otro que está por acá. Y así, ¿no? Bueno, estos son intervalos abiertos todos. La unión de todos estos va a ser un abierto. Ajá, por esa propiedad. ¿Qué quiere decir? Que esta familia de intervalos, esa unión de intervalos, ese conjunto que está ahí definido, es un abierto. ¿Sí está claro? Y entonces no, ya estamos generalizando esta idea de que es de intervalo abierto a conjuntos un poquito más amplios. No nos restringimos nada más a pensar en intervalos abiertos o en intervalos semicerrados o semiabiertos, etcétera, ¿no? Queremos generalizar justamente la noción, las cualidades de los intervalos abiertos, las cualidades, digamos, interesantes para la continuidad de los intervalos abiertos, a otra familia de conjuntos. ¿A qué familia de conjuntos? A los conjuntos abiertos. Esos de alguna manera van a respetar en el sentido este de cercanía y de vecindades las mismas ideas que tiene uno con los intervalos abiertos, ¿no? Pero ya no son necesariamente intervalos, ya pueden ser cosas como eso que le estaba pintando, un intervalo, luego otro así y así, ¿no? Pueden ser una infinidad de intervalos, me fijo en su unión, y eso va a ser un abierto. Y entonces,
y no va a ser un intervalo, por supuesto. Ajá. Entonces, estamos generalizando la idea, estamos admitiendo conjuntos que no son intervalos abiertos como posibles abiertos o como abiertos. ¿Sí está claro? Bien, entonces vamos a continuar. Ok. En contraposición, dice uno, ¿qué quiere decir que un conjunto sea cerrado? Bueno, cuando un conjunto es cerrado, la idea que está atrás de lo que es un conjunto cerrado es que su complemento sea un abierto. Si está claro, un conjunto se llama cerrado en R si su complemento es un conjunto abierto. Entonces, ¿cómo definen un conjunto cerrado? ¿Cómo voy a saber que un conjunto es cerrado? Me fijo en su complemento y si el complemento es un abierto, entonces, ajá, ¿cómo se llama? Mi conjunto yo le llamo cerrado. Entonces, fíjense, ¿cómo caracterizo yo? ¿Cómo decido si un cierto conjunto de números reales es cerrado? Ajá. Ah, pues lo que hago es fijarme su complemento. ¿Sí? Si ese complemento es abierto, entonces yo ya sé que mi conjunto va a ser cerrado. ¿Sí está claro? Bien, entonces, para definir un conjunto cerrado, lo que hago es fijarme su complemento y si el complemento tiene la cualidad de ser un conjunto abierto, entonces mi conjunto va a ser cerrado. ¿Sí está claro? Bien. Una observación que sale de aquí. Como el complemento del complemento es del conjunto, entonces si el conjunto A es abierto, su complemento debe ser cerrado, porque el complemento de este conjunto es A, que es abierto. Y si el complemento de un conjunto es abierto, entonces el conjunto es cerrado. Sí está claro lo que acabo de decir, suena un juego de palabras. A ver, repito. Si A es abierto, entonces su complemento tiene que ser cerrado. Noten, la definición de un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Lo que está diciendo esto es que si un conjunto es abierto, su complemento debe ser cerrado. A ver, ¿en qué estoy pensando? Fíjense, la idea es esta. ¿Cómo sé que cómo veo que este conjunto es cerrado? Para ver esto, ¿qué necesito ver? Según la definición, que su complemento sea abierto. ¿Sí? Pero A complemento es A. Y como A es abierto, ¿qué es abierto? Tendríamos que el complemento de este conjunto es abierto, por lo tanto el complemento es cerrado. En otras palabras, si yo tengo un conjunto abierto, su complemento es cerrado. Si yo tengo un conjunto cerrado, su complemento es abierto. ¿Sí está claro? Es más o menos lo que está diciendo esto. Muy importante observar lo siguiente. Ajá. Ajá. No crean que todo, es como la convergencia, ¿se acuerdan cuando vimos límites? Ahí por lo general, o sea, en general uno tiene que, una acción tiene límite o no tiene límite, pero dentro de esas posibilidades de no tener límite tiene el concepto de diverge. Ok, el que converja y el que diverja no quiere decir que si no converge, quiere decir que diverge, ojo, lo mismo ocurre aquí, ¿no? En el caso aquel decíamos, hay conjuntos que no, hay sucesiones que no divergen, pero que tampoco convergen, la menos 1 a la n, por ejemplo. Esa no se va a ir ni a más infinito, ni a menos infinito, ni va a converger. ¿Sí está claro? Lo mismo ocurre aquí. No crean que si un conjunto, si no es cerrado, entonces es abierto. No. Si un conjunto es cerrado, su complemento es abierto. Si un conjunto es abierto, su complemento es cerrado. Pero fíjense que no dice aquí que si no es cerrado, quiere decir que es abierto, ¿eh? Que es un error muy común. Pensar que si hay conjuntos abiertos, que solo hay conjuntos abiertos cerrados. A lo que me refiero con esto, es que hay conjuntos que no son abiertos y no son cerrados. A lo que me refiero con esto es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que hay conjuntos, fíjense, para que sea cerrado su complemento tiene que ser abierto. Ahora, puede que el complemento tampoco sea un abierto. Y entonces el conjunto no tiene por qué ser cerrado. Va a haber en efecto conjuntos que no son ni cerrados ni abiertos. Entonces,
un error en el que caen muchos. Dicen, si no es cerrado, es abierto. Eso es incorrecto, eso está mal, no es cierto. Si es cerrado, entonces su complemento es abierto. ¿Sí está claro? Su complemento es abierto. ¿Está claro? Si no es cerrado, entonces quiere decir que su complemento no es abierto. Bueno, por ejemplo, ¿qué conjunto no es cerrado? No es cerrado aquí. Vimos ahorita que el intervalo menos infinito a no es abierto. ¿Está claro? Cerrado aquí. Aquí está cerrado. Entonces, ¿quién es el complemento de este? El conjunto, ¿cómo se llama? A infinito. ¿Sí está claro? Sí, perdón, ¿qué estoy poniendo aquí? No, espérenme. No. Lo que quise decir es esto, déjame borrar. ¿Cuál vimos? Déjame poner acá. El intervalo cerrado A, abierto B. Este es el que vimos que no era abierto, no es abierto. Fíjense en el complemento de este, que sería el menos infinito A abierto, unión, cerrado B, infinito, sería el complemento de este. Este de aquí no es cerrado, porque el complemento de este no es cerrado. Porque su complemento es este, cerrado A, abierto B, que no es un abierto, entonces este no es cerrado. ¿Sí está claro? Entonces, si no es cerrado, ¿quiere decir que es abierto? No. Quiere decir que su complemento no es abierto. Amén. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, no confundir. Bueno, vámonos. Entonces, ejemplos de conjuntos cerrados. Ahí les va. Todo intervalo cerrado. Es cerrado. Porque ¿quién es su complemento? ¿Quién es el complemento del intervalo cerrado a B? Complemento. Si se fijan, sería el intervalo menos infinito a unión abierto B infinito. ¿Sí está claro? Aquí está abierto. ¿Sí queda claro? Y esto de aquí es un abierto, esto de aquí es otro abierto, y la unión de abiertos es abierta, así es que es abierto. Por lo tanto, si el complemento es abierto, el conjunto cerrado. Es cerrado. ¿Sí está claro? Y entonces, ahí tenemos que un intervalo cerrado es un conjunto cerrado. Nuevamente, ¿qué va a ocurrir? Los conjuntos cerrados van a generalizar la idea de intervalos cerrados. Bien, entonces déjenme irme para acá. Un conjunto finito. Toma un número, o sea, tomen un número finito de puntos. Estos tres, por ejemplo. Este sería un punto. Te fijan el conjunto formado por estos tres puntos. Que mi conjunto sea el conjunto formado por estos tres puntos, ¿no? A1, A2, A3. Vamos a ponerles eso. ¿Sí está claro? Entonces, mi conjunto son esos tres puntos. Son los tres números reales, ¿no? Están en la recta numérica. ¿Bien? Ok. ¿Es cerrado? ¿Es abierto? ¿O no es ni abierto ni cerrado? Ok. Tengo que fijarme en el complemento. ¿Quién es el complemento? Serían este intervalo abierto de menos infinito a 1, así como los puse. Luego sería el abierto entre A1 y A2, porque no pueden, es el complemento de este, ¿no? Luego sería el abierto a A2, A3, y luego todos los que están, el abierto A3 infinito, ¿no? ¿Sí está claro? Estos son los que están en el complemento, ¿no? ¿Sí está claro? Son todos esos. Es el complemento de los tres puntitos que agarré aquí, ¿no? De esos tres números reales, ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Entonces el complemento es este intervalo. Voy a ponerlo aquí en el orden en el que está aquí. Estoy pensando A1 menor que A2, menor que A3. Entonces, este sería A1, unión A1, A2 abierto, unión A2, A3 abierto, unión, me faltó aquí ya el A3, infinito, ¿no? Este es abierto, este es abierto, este es abierto, este es abierto, la unión de abiertos es abierta, por lo tanto, el complemento de mi conjunto a complemento, o sea, este es a complemento, ¿no? ¿Sí?
El complemento de mi conjunto, que sería esta unión de esos intervalos, es abierto. Es abierto, sería complemento, sería, tengo que ponerlo. Aquí sería A1, A2, A3, complemento es este conjunto. Es abierto, por lo tanto, mi conjunto es cerrado. Entonces, tenemos aquí conjuntos cerrados. Bien, ya llegó, ya estamos terminando, ¿no? El día de hoy. Entonces, básicamente las nociones de conjunto abierto y cerrado van a ser importantes. Tengan un poquito de paciencia. Trabajen, ahorita las voy a subir las notas. Trabajen con este material. Es importante que empiecen a manejar estas nociones. ¿Qué significa que sea cerrado? ¿Cómo puedo ver que un conjunto es cerrado? Ahorita no tenemos alternativas más que viendo que su complemento sea un abierto. ¿Cómo puedo ver que un conjunto es abierto? Bueno, si lo puedo ver como unión de abiertos, va a ser abierto. Si es de intersección finita de abiertos, va a ser abierto. Si, me voy a la definición en última instancia, si todo punto en mi conjunto tiene una vecindad completamente contenida en el conjunto, entonces mi conjunto va a ser abierto, ¿no? Y eso es lo que más o menos tenemos aquí, claro. ¿Qué es una vecindad con centro en un punto X? Sería un intervalito con centro en X y que se desplaza R a la derecha, R a la izquierda. ¿Sí está claro? Y es ahí donde nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a parar entonces la grabación.